La vida pública tiene un precio alto, y cuando se trata del cuerpo, de la salud y de las decisiones personales, ese precio suele pagarse con rumores que crecen sin control. En el caso de Sabine Mosier, una mujer que por años ha sido observada, admirada y también juzgada por su presencia en la televisión, ese costo se ha vuelto especialmente doloroso. En los últimos meses, después de haberse sometido a un procedimiento médico, comenzaron a circular versiones que hablaban de una supuesta deformación, de un cambio irreversible en su imagen y, de manera aún más delicada, de una confusión grave al mencionar la palabra eutanasia, como si se tratara de un tratamiento o de un efecto secundario. Nada de eso, dicho así, corresponde a información confirmada, y sin embargo el daño ya estaba hecho, la duda, el morbo y la especulación se instalaron con fuerza. Cuando una figura conocida decide atender un tema de salud, ya sea una cirugía necesaria, un procedimiento estético o un tratamiento médico, entra en un terreno íntimo que, paradójicamente, se vuelve público. El cuerpo de una actriz deja de ser solo suyo y pasa a ser opinado, comparado, señalado. En ese contexto, cualquier cambio, por mínimo que sea, se amplifica. Un gesto distinto, una inflamación pasajera, un proceso normal de recuperación, se transforman en titulares alarmistas y comentarios crueles. En el caso de Sabine, la conversación se desvió rápidamente hacia extremos injustos, sin que mediara información clara ni respeto por los tiempos humanos de sanar. Detrás de todo esto hay una verdad que suele olvidarse: ningún proceso médico es inmediato ni perfecto, y menos aún cuando se vive bajo el escrutinio constante. El cuerpo reacciona, se inflama, cambia, se adapta. La recuperación no siempre es lineal, y el espejo puede convertirse en un enemigo temporal. Para cualquier persona esto ya es difícil. Para alguien cuya imagen ha sido parte de su trabajo durante décadas, la presión se multiplica. No se trata solo de verse diferente, sino de sentir que el mundo entero está esperando a señalar cada detalle. Uno de los aspectos más delicados de los rumores fue la mención errónea de la eutanasia, un término que tiene un significado profundo y específico, vinculado a decisiones éticas y legales complejas, y que no tiene relación alguna con cirugías ni tratamientos estéticos o reconstructivos. Asociarlo de manera ligera o confusa a un procedimiento médico no solo desinforma, sino que hiere. Esta confusión dejó sorprendidos incluso a quienes rodean a Sabine, porque expuso hasta qué punto una historia puede distorsionarse cuando se repite sin responsabilidad. Los familiares, como ocurre en muchos casos similares, se vieron enfrentados a un ruido externo que poco tiene que ver con la realidad cotidiana. Mientras ellos acompañan procesos reales, controles médicos, reposo, paciencia, apoyo emocional, afuera se construyen narrativas dramáticas que no consideran el impacto humano. Para una familia, leer que su ser querido ya no es igual, que quedó deformada, o que atraviesa situaciones extremas sin fundamento, resulta profundamente doloroso. La sorpresa no fue por un hecho médico oculto, sino por la velocidad con la que la opinión pública puede convertir una recuperación en un escándalo. ¿Qué hay detrás de todo ello? Hay una mezcla peligrosa de expectativas irreales, falta de información y una cultura que castiga el paso del tiempo y cualquier cambio físico, especialmente en las mujeres. Hay también una dificultad colectiva para aceptar que las personas públicas envejecen, se enferman, se cuidan y, a veces, necesitan intervenir su cuerpo para mejorar su salud o su bienestar. Cuando eso sucede, el juicio suele ser inmediato y despiadado, como si no existiera el derecho a la intimidad ni a la imperfección. Sabine Mosier ha construido una carrera marcada por personajes intensos, por una imagen fuerte y por una entrega profesional constante. Reducir su historia actual a un rumor sobre su rostro o su cuerpo es olvidar todo lo demás: su trayectoria, su fortaleza y su humanidad. El verdadero trasfondo no es una supuesta deformación ni una historia extrema mal contada, es la lucha silenciosa de alguien que atraviesa un proceso personal mientras el entorno exige explicaciones que no siempre está obligado a dar. También es importante entender que muchas veces el silencio se interpreta como confirmación, cuando en realidad puede ser una forma de protección. No todas las personas desean, ni deben, salir a desmentir cada versión que circula. A veces, guardar silencio es una manera de sanar sin ruido, de priorizar la salud mental y emocional por encima de la opinión ajena. En ese espacio, el respeto debería ser la norma, no la excepción. Hablar de este tema desde un lugar humano implica reconocer que los rumores dicen más de quienes los crean y difunden que de la persona señalada. Implica aceptar que la recuperación es un proceso, que la imagen cambia, que la vida no se detiene para satisfacer expectativas externas. Implica, sobre todo, recordar que detrás del nombre conocido hay una mujer real, con miedos, con esperanza y con derecho a vivir su proceso sin ser convertida en objeto de especulación. Esta historia no trata de un antes y un después dictado por el morbo, sino de un momento de vulnerabilidad que fue expuesto sin cuidado.
Lo que hay detrás es una lección incómoda pero necesaria sobre cómo consumimos la vida ajena, sobre cómo repetimos versiones sin verificar y sobre el daño que eso provoca. Mirar este caso con empatía es un primer paso para cambiar la forma en que hablamos de la salud, del cuerpo y de la dignidad de las personas, sean famosas o no. La frase, cuando confirmaron todos quedaron conmocionados, se repitió como un eco en redes, en comentarios y en conversaciones cargadas de morbo, pero lo cierto es que nunca existió una confirmación oficial en los términos dramáticos que muchos difundieron. Y ahí comienza el verdadero problema. Cuando el rumor se disfraza de certeza y se presenta como una verdad absoluta, el daño emocional se vuelve profundo e injusto. En el caso de Sabine Mosier, esa narrativa tomó fuerza porque tocó uno de los puntos más sensibles para cualquier persona, y especialmente para una mujer cuya imagen ha estado ligada durante años a su trabajo, el rostro, el cuerpo, la identidad. Se empezó a decir que la supuesta deformación era irreversible, que tendría que someterse a otra cirugía porque ya no era igual. Esa frase, repetida sin descanso, no solo reduce a una persona a su apariencia, sino que ignora por completo los procesos médicos reales. Cualquier especialista sabe que después de una intervención quirúrgica existen etapas normales de inflamación, cambios temporales, asimetrías transitorias y ajustes progresivos. Nada de eso significa deformación, ni mucho menos una condena permanente. Sin embargo, la audiencia impaciente rara vez espera, exige resultados inmediatos y perfectos, como si el cuerpo humano funcionara como una máquina sin errores. Y lo que muchos interpretaron como una confirmación fue, en realidad, la suma de silencios, imágenes fuera de contexto y comentarios de terceros sin autoridad médica. El silencio de Sabine fue leído como aceptación, su ausencia temporal de los reflectores, como una prueba, y cualquier fotografía tomada en un ángulo poco favorecedor se convirtió en evidencia. Así se construyó una historia paralela que no nació de un parte médico ni de una declaración familiar, sino de la ansiedad colectiva por tener una respuesta rápida, aunque fuera falsa. Cuando se habla de una posible nueva cirugía, también se pierde de vista algo esencial: no todas las cirugías son estéticas ni responden a un deseo de apariencia. En muchos casos, los procedimientos posteriores forman parte del mismo proceso de recuperación, de ajustes necesarios para la salud, la funcionalidad o el bienestar general. Presentar esa posibilidad como una tragedia o como la prueba de un error es desconocer la realidad médica y alimentar una visión cruel del cuidado del cuerpo. No es una derrota, ni una vergüenza, es, en muchos casos, parte del camino. La conmoción que algunos dijeron sentir no fue producto de una verdad revelada, sino del impacto emocional que generan los titulares exagerados. Porque cuando se instala la idea de que alguien ya no es igual, se toca una fibra profunda: el miedo a cambiar, a perder lo que se fue, a no reconocerse. Ese miedo no es exclusivo del público, lo vive la propia persona que atraviesa el proceso. Imaginemos por un momento lo que significa mirarse al espejo mientras el mundo entero opina, juzga y sentencia, sin saber cómo duele la recuperación ni cuánta paciencia exige. Y para quienes están cerca de Sabine, la experiencia ha sido doblemente dura. No solo acompañan un proceso íntimo de salud, sino que deben enfrentar versiones que lo superan, llamadas innecesarias, mensajes alarmistas y preguntas cargadas de suposiciones. La sorpresa de la familia no fue por una confirmación médica devastadora, sino por la facilidad con la que se construyó una historia ajena a la realidad, una historia que no consultó, no verificó y no respetó. Y detrás de todo esto hay una presión social que rara vez se menciona: la exigencia de permanecer intactos, inmutables, como si el paso del tiempo y las decisiones personales fueran una traición al público. Esa presión pesa más sobre las mujeres, a quienes se les concede menos margen para cambiar sin ser cuestionadas. Si envejecen, se critica; si se intervienen, también. Si se muestran, se juzga; si se esconden, se sospecha. Es un círculo imposible que termina agotando emocionalmente. Hablar con honestidad implica reconocer que no hay una confirmación de una deformación permanente, ni una sentencia definitiva sobre su imagen o su futuro. Lo que sí hay es un proceso humano que está siendo observado con lupa y comentado sin cuidado. Hay una mujer que, como cualquiera, enfrenta momentos de inseguridad, de adaptación y de reconstrucción, mientras afuera se exige una versión final que todavía no existe. Pues la verdadera conmoción debería venir de otro lado, de darnos cuenta de cuánto daño puede causar una palabra mal usada, una afirmación sin sustento, una historia repetida sin compasión. Porque hoy es Sabine Mosier, pero mañana puede ser cualquier otra persona expuesta a la misma dinámica. El cuerpo cambia, la vida cambia, y eso no debería ser motivo de condena ni de espectáculo. Al final, lo que queda claro es que esta situación no habla de una imagen arruinada, sino de una conversación que necesita madurar.
de aprender a esperar, a informarse y a callar cuando no se sabe. De entender que la recuperación no es un evento, sino un proceso, y que nadie debería atravesarlo bajo la sombra del escarnio público. La verdadera transformación pendiente no es la de un rostro, sino la de la forma en que miramos y hablamos de la fragilidad humana. Y en medio de tanta crítica, cuando el juicio público ya parecía no tener freno, surgió una nueva versión que terminó por confundir aún más a la gente. Algunas voces comenzaron a decir que se había presentado una modelo de Chile, supuestamente muy parecida a Sabine Mosier, y que esa aparición había alimentado la idea de que, ya no era ella, de que algo había cambiado de manera drástica. Otros, en cambio, insistieron en que no se trataba de ninguna doble ni de ninguna confusión externa, sino simplemente del resultado temporal del proceso médico que ella misma estaría atravesando. Dos versiones opuestas, ambas sin sustento claro, pero con algo en común, el deseo de explicar un cambio desde el rumor y no desde la realidad humana. Este tipo de comparaciones no son nuevas, pero sí profundamente injustas. Cuando una persona atraviesa una intervención médica, su rostro y su cuerpo pasan por etapas que no son definitivas. Inflamación, rigidez, cambios en la expresión, incluso alteraciones momentáneas en la forma de hablar o gesticular, son parte de procesos normales. Sin embargo, en lugar de comprenderlo así, muchos prefirieron buscar una explicación más llamativa, casi cinematográfica, como si la única forma de entender el cambio fuera inventar la presencia de alguien, idéntica, que ahora ocupa su lugar. La versión de la modelo chilena se difundió con rapidez precisamente porque tocaba una fibra sensible, la idea de la sustitución, del reemplazo, de la pérdida de identidad. Como si Sabine ya no pudiera ser reconocida por sí misma y necesitara una comparación externa para justificar lo que algunos creen ver. Pero esa narrativa dice más del desconcierto del público que de la realidad de ella. Porque cuando no se acepta que una persona puede cambiar, aunque sea de forma temporal, se buscan atajos para explicar lo que incomoda. Por otro lado, quienes afirman que todo se debe a la operación reciente se acercan más a una explicación lógica, aunque muchas veces la presentan de forma cruel. No se trata de señalar un error, ni de hablar de consecuencias irreversibles, sino de entender que los procesos médicos no son instantáneos. El cuerpo necesita tiempo, descanso y seguimiento. No hay un botón que devuelva el aspecto previo de un día para otro. Exigirlo es desconocer la biología y, sobre todo, la experiencia emocional de quien se mira al espejo sin sentirse todavía del todo reconocida. Lo más doloroso de esta situación es que, mientras se discute si se parece a una modelo extranjera o si todo fue por la operación, se pierde de vista lo esencial. Sabine Mosier sigue siendo la misma persona, con la misma historia, la misma voz y la misma sensibilidad. Reducir su presente a una comparación física o a una especulación quirúrgica es borrar su humanidad y convertirla en un objeto de análisis superficial. Pues las críticas constantes también tienen un efecto silencioso pero profundo. No solo afectan la autoestima, sino que generan miedo, inseguridad y una presión enorme por volver a ser lo que otros esperan. Ese peso no se ve en fotografías ni en comentarios virales, pero se siente todos los días. Se siente al salir a la calle, al leer un mensaje, al decidir si mostrarse o esconderse. Y en muchos casos, ese daño emocional es más difícil de sanar que cualquier intervención médica. Ni la supuesta modelo chilena ni las teorías extremas explican lo que realmente está ocurriendo. Lo que hay detrás es un proceso personal que no necesita adornos ni exageraciones. Hay un cuerpo en recuperación, una mente intentando protegerse del ruido externo y una vida que sigue su curso lejos de las versiones distorsionadas. No hay misterio oculto ni reemplazo, solo una etapa que aún no ha concluido. Y tal vez el verdadero problema no sea el cambio físico, sino la incapacidad colectiva de aceptar que las personas públicas también atraviesan momentos frágiles. Que no siempre están listas para mostrarse, que no deben explicarlo todo y que no le deben al público una imagen congelada en el tiempo. La insistencia en buscar dobles, culpables o causas definitivas revela una falta de empatía más profunda. Al final, entre tantas versiones, una cosa queda clara: ningún rumor define la verdad completa. Ni la comparación con alguien más, ni la crítica despiadada, ni las conclusiones apresuradas pueden explicar lo que solo el tiempo y la calma terminan revelando. La historia real no está en las suposiciones, sino en el respeto por un proceso que aún se está viviendo. Y quizá, cuando el ruido se apague, muchos entenderán que no había nada que explicar, sino simplemente algo que acompañar con silencio y humanidad. Esperemos que te haya gustado este video. Déjanos tu like.